Hay una conversación que ocurre en ciertos hogares del mundo, una conversación que nunca aparece en los libros de texto, que ningún profesor de economía enseña en la universidad y que la mayoría de los adultos jamás escucharon de sus padres. No porque sus padres fueran malas personas, sino porque ellos tampoco la escucharon. Es una conversación sobre dinero, pero no sobre cómo ganarlo o cómo ahorrarlo en el sentido convencional. Es una conversación sobre cómo pensar, sobre cómo ver el mundo, sobre qué decisiones tomar cuando nadie te está mirando, sobre qué significa realmente la riqueza y por qué algunas familias la construyen generación tras generación, mientras otras luchan eternamente sin entender por qué. He pasado más de 40 años estudiando a personas exitosas. He entrevistado a empresarios, inversores, emprendedores y líderes que comenzaron desde cero y construyeron fortunas extraordinarias. Y una de las cosas que más me sorprendió al principio, algo que no esperaba encontrar con tanta consistencia, fue esto. La mayoría de ellos no tenían ventajas extraordinarias al comenzar, no heredaron grandes sumas de dinero, no tenían conexiones poderosas desde el primer día. Muchos venían de familias humildes, de pueblos pequeños, de circunstancias difíciles. Lo que sí tenían era algo diferente. Tenían un conjunto de ideas sobre el dinero que sus padres o algún mentor temprano en su vida les habían transmitido. Ideas que los demás simplemente no tenían. Y cuando empecé a documentar esas ideas, cuando empecé a compararlas con las creencias que tiene la persona promedio sobre el dinero, la diferencia era abismal. No era una diferencia de grado, era una diferencia de naturaleza. Era como si estuvieran jugando juegos completamente distintos con las mismas piezas. Hoy quiero compartir contigo 10 de esas lecciones. Las 10 más poderosas, las más transformadoras, las que más veces he visto cambiar la trayectoria financiera de una persona, cuando finalmente las comprende e internaliza. No te voy a hablar de fórmulas mágicas ni de atajos. Te voy a hablar de principios. Principios que funcionan, que han funcionado durante décadas, que seguirán funcionando porque están basados en la naturaleza humana y en cómo funciona realmente la economía. Así que siéntate cómodamente. Esto va a ser una conversación larga y te pido que la tomes en serio, porque lo que vamos a explorar hoy tiene el potencial de cambiar no solo tu relación con el dinero, sino la relación de tus hijos y la de sus hijos con él. Empecemos por el principio. Por la lección más fundamental de todas, la que sin entenderla las demás no tienen sentido completo. Un empresario al que conozco bien, alguien que hoy dirige varias empresas y tiene una libertad financiera que la mayoría envidiaría, me contó una vez sobre una conversación que tuvo con su padre cuando tenía 12 años. Estaban en el carro volviendo de comprar algunas cosas en el supermercado y él le preguntó a su padre por qué algunos de sus amigos tenían casas más grandes y autos más nuevos. Su padre se quedó en silencio un momento como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras y luego le dijo algo que él nunca olvidó. Le dijo: hijo, hay 2 tipos de personas en el mundo, las que trabajan para ganar dinero y las que hacen que el dinero trabaje para ellas. La primera categoría siempre estará corriendo, la segunda eventualmente puede detenerse. Esa es la primera lección. Y es tan simple que puede parecer obvia, pero te aseguro que la gran mayoría de personas nunca la aplica realmente. El dinero puede trabajar para ti. El dinero puede generar más dinero, y la diferencia entre entender esto intelectualmente y vivirlo en la práctica es enorme. Cuando una persona promedio recibe dinero, su primer instinto es gastarlo, comprar algo, resolver una necesidad inmediata o satisfacer un deseo, y no hay nada malo en eso en sí mismo. El problema es cuando ese es el único patrón, cuando el dinero entra y sale sin dejar ningún rastro productivo, sin crear nada que pueda generar más dinero en el futuro. Los padres que enseñan bien sobre dinero no le dicen a sus hijos que el dinero es malo ni que deben privarse de todo. Les enseñan algo mucho más sofisticado, que cada peso, cada dólar, cada euro que ganas tiene 2 posibles destinos. Puede ir a gastos, que es dinero que desaparece, o puede ir a activos, que es dinero que trabaja. Y cuanto más temprano empieces a dirigir una porción de tus ingresos hacia activos, más poderoso se vuelve el efecto con el tiempo. Aquí entra en juego uno de los conceptos más importantes en finanzas personales, uno que los ricos entienden profundamente y que los pobres rara vez comprenden en toda su magnitud: el interés compuesto. Albert Einstein, según se dice, lo llamó la 8ª maravilla del mundo. Y aunque no podemos verificar si realmente lo dijo, la frase captura algo verdadero. El interés compuesto es el proceso por el cual tu dinero genera rendimientos, y esos rendimientos generan más rendimientos, y así sucesivamente de manera exponencial, no lineal, exponencial. Una persona que a los 25 años empieza a invertir $100 al mes en un instrumento que rinde un promedio del 8% anual, algo perfectamente alcanzable con una cartera diversificada de inversiones, llegará a los 65 años con aproximadamente $350,000.
Una persona que empieza a hacer lo mismo a los 35 años, 10 años después, llegará a los 65 con alrededor de $150,000. La diferencia es de $200,000 y la causa es simplemente 10 años de diferencia en el momento de empezar. Eso es el poder del tiempo combinado con el interés compuesto. Los padres ricos le enseñan esto a sus hijos cuando son jóvenes, no cuando ya tienen 40 años y la ventana de tiempo se ha reducido. Se lo enseñan a los 10, a los 12, a los 15 años. Les abren una cuenta de inversión, les muestran cómo crece, les hacen experimentar el placer de ver que el dinero que no gastaron hoy se está multiplicando silenciosamente mientras duermen, y eso me lleva directamente a la segunda lección. Hay una creencia muy extendida que dice que para invertir necesitas tener mucho dinero primero, que la inversión es para los ricos, que cuando llegue el momento adecuado, cuando tengas suficiente, entonces empezarás a pensar en esas cosas. Esta creencia es una trampa que mantiene a millones de personas en un ciclo perpetuo de espera que nunca termina. Los padres ricos enseñan exactamente lo contrario, enseñan que no importa cuánto tienes ahora. Lo que importa es el hábito de separar una porción de lo que ganas antes de gastarlo. Siempre, sin excepciones independientemente del monto. Hay una regla que he visto aplicada consistentemente en las familias que construyen riqueza a lo largo del tiempo. Se llama de muchas formas, pero la esencia es siempre la misma. Págate a ti mismo primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las deudas, antes de comprar comida, incluso una parte de lo que ganas va directamente a ti, a tu futuro, a tu independencia, a tu libertad. El porcentaje puede variar. Algunos dicen el 10%, otros el 20%. Algunos en etapas de crecimiento agresivo llegan al 50%. Pero el principio es universal. El primer destino de tu dinero eres tú mismo, no el banco, no el supermercado, no la empresa de telefonía. Tú. Y lo que hace que esto sea tan poderoso no es solo el dinero que acumulas, es lo que hace con tu psicología. Cuando te pagas a ti mismo primero, estás enviando un mensaje profundo a tu mente subconsciente. Estás diciéndote, soy importante, mi futuro importa, no soy solo un canal por donde pasa el dinero hacia otros. Tengo valor, tengo prioridad. Ese cambio psicológico es sutil pero transformador. Empieza a cambiar cómo ves las oportunidades, empieza a cambiar tus decisiones de compra, empieza a cambiar tu relación entera con el dinero. Tuve un estudiante una vez, en uno de mis seminarios en los años 90, que me dijo que ganaba muy poco, que apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos básicos y que por eso no podía ahorrar nada. Le pregunté cuánto gastaba en cosas que no eran estrictamente necesarias. Al principio dijo que nada, pero cuando lo ayudé a revisar sus gastos del mes anterior, encontramos más de $200 en pequeñas cosas que él no había notado conscientemente. Cafés, suscripciones que casi no usaba, comidas fuera de casa que podría haber evitado, pequeñas compras impulsivas. $200 que se habían evaporado sin dejar nada. No lo juzgué. Le dije, el problema no es que no tienes dinero para ahorrar. El problema es que aún no has decidido que ahorrar es una prioridad. Cuando lo decidas de verdad, encontrarás la forma. Y así fue. 6 meses después me escribió para decirme que había empezado a ahorrar $100 al mes, que había ajustado sus gastos y que por primera vez en su vida sentía que tenía control sobre su dinero en lugar de que el dinero lo controlara él. Eso es lo que hace el hábito del ahorro antes de gastar. No solo acumula dinero, construye carácter financiero. La tercera lección es una que choca frontalmente con lo que la sociedad nos enseña y por eso es tan difícil de aceptar al principio. Vivimos en una cultura que celebra el consumo, que asocia el éxito visible con la riqueza real, que nos dice que si tienes un auto caro, una casa grande y ropa de marca, eres exitoso. Y esa asociación es profundamente engañosa. Es una de las trampas más peligrosas en el camino hacia la independencia financiera. Los padres ricos enseñan a sus hijos a distinguir entre parecer rico y ser rico, y la diferencia no es estética, es matemática. Hay un concepto que Thomas Stanley y William Danko popularizaron en su investigación sobre los millonarios en Estados Unidos, documentada en el libro El millonario de la puerta de al lado. Lo que encontraron fue sorprendente para muchos. La mayoría de los millonarios reales no viven en los vecindarios más lujosos, no tienen los autos más caros, no usan los relojes más costosos, viven por debajo de sus posibilidades. Invierten la diferencia y acumulan riqueza silenciosamente mientras sus vecinos, que parecen más ricos en realidad, están endeudados hasta el cuello. Esto no significa que debas vivir de manera miserable. No significa que no puedas disfrutar de las cosas buenas de la vida. Significa que debes ser muy consciente de la diferencia entre lo que compras para impresionar a otros y lo que compras porque genuinamente te da valor y satisfacción. Uno de esos gastos construye tu imagen. El otro construye tu vida. Los padres ricos le enseñan a sus hijos a preguntarse antes de cada compra significativa: ¿esto me acerca a mi libertad financiera o me aleja de ella?
Estoy comprando esto porque lo necesito o porque quiero que otros me vean comprándolo. ¿Este gasto es una inversión en mi calidad de vida real o es un costo de mantener una imagen? Esas preguntas practicadas con regularidad cambian radicalmente los patrones de gasto, no de manera restrictiva, sino de manera inteligente. Conozco a un hombre que durante años manejó un auto modesto, vivió en una casa de tamaño razonable y usaba ropa funcional pero sin lujos. Sus colegas lo veían con cierta lástima, pensaban que no le iba bien. Lo que no sabían era que ese hombre estaba invirtiendo sistemáticamente el dinero que ellos gastaban en apariencias y que a los 52 años se retiró con total independencia financiera. Sus colegas, que habían vivido aparentando riqueza, seguían trabajando a los 60 porque no tenían otra opción. La cuarta lección es sobre deuda, y aquí necesito ser muy preciso porque hay mucha confusión sobre este tema. No toda deuda es igual. Los padres ricos enseñan a sus hijos a distinguir entre deuda buena y deuda mala. Esta distinción es fundamental. La deuda mala es la que usas para comprar cosas que se deprecian, que pierden valor con el tiempo o que no generan ningún ingreso. Un préstamo para comprar ropa, para financiar unas vacaciones, para adquirir un auto de lujo que no necesitas, para pagar con tarjeta de crédito cosas que consumirás en días. Ese tipo de deuda es un veneno financiero. Te cobra intereses por cosas que ya no tienes o que ya no valen nada. Te hace pagar más por menos. Te roba el futuro para financiar el presente. La deuda buena, por otro lado, es la que usas para adquirir activos que generan ingresos o que se aprecian con el tiempo. Un préstamo para comprar una propiedad que vas a alquilar y que generará ingresos mensuales. Un crédito para invertir en tu educación o en habilidades que aumentarán significativamente tu capacidad de generar ingresos. Un financiamiento para comprar equipo o herramientas que te permitan crear un negocio productivo. Esa deuda puede ser una palanca poderosa si se usa con inteligencia. La clave está en hacerse siempre la pregunta: ¿este dinero que voy a pedir prestado va a generar más dinero del que me va a costar en intereses? Si la respuesta es sí, puede ser una decisión inteligente. Si la respuesta es no, es deuda mala y debes evitarla o eliminarla lo más rápido posible. Los padres que enseñan bien sobre dinero no les dicen a sus hijos que la deuda es el diablo. Les enseñan a usarla estratégicamente. Les enseñan que los ricos usan la deuda como herramienta, mientras que los pobres la usan como muleta. Y esto me recuerda a algo que vi repetidamente en mis investigaciones sobre personas que habían alcanzado la independencia financiera. Casi todos, en algún momento de su camino, habían tenido deudas. Algunos habían tenido deudas enormes. La diferencia estaba en cómo reaccionaron ante esa deuda. Los que eventualmente prosperaron la vieron como un problema temporal que resolver con urgencia. Los que siguieron luchando la vieron como una condición permanente de su vida. La quinta lección es probablemente la más incómoda de todas, porque toca algo muy profundo en nuestra psicología: la relación entre el riesgo y la recompensa. Hay una frase que escucho constantemente de personas que no han logrado avanzar financieramente: no quiero arriesgar lo que tengo, y entiendo ese sentimiento. El miedo a perder es poderoso, mucho más poderoso de hecho que el deseo de ganar. Los psicólogos lo llaman aversión a la pérdida, y está profundamente programado en nosotros como especie. Perder $100 duele aproximadamente el doble de lo que alegra ganar $100. Eso no es lógica, es psicología evolutiva, pero los padres ricos enseñan a sus hijos algo que contradice ese instinto. El riesgo mayor no es tomar riesgos calculados. El riesgo mayor es no tomar ningún riesgo, porque no hacer nada también tiene un costo. El costo de las oportunidades perdidas, el costo de la inflación que erosiona silenciosamente el poder adquisitivo de tu dinero guardado bajo el colchón o en una cuenta de ahorros con rendimientos mínimos. El costo de llegar a los 60 años sin haber construido nada porque siempre esperaste el momento seguro que nunca llegó. Ahora bien, esto no significa que debas apostar todo tu dinero en inversiones especulativas de alto riesgo. Significa que debes aprender a evaluar el riesgo con inteligencia. Significa que debes entender que la educación financiera reduce el riesgo, que lo que parece arriesgado para alguien ignorante puede ser perfectamente manejable para alguien informado. Un piloto de avión no tiene miedo de volar porque entiende los principios del vuelo. Un médico no tiene miedo de operar porque entiende el cuerpo humano. De la misma manera, alguien con verdadera educación financiera no tiene miedo irracional de invertir porque entiende cómo funcionan los mercados, cómo diversificar, cómo gestionar el riesgo de manera inteligente. Los padres ricos invierten en la educación financiera de sus hijos antes de invertir en cualquier otra cosa. Les enseñan a leer estados financieros, les explican qué es una acción, qué es un bono, qué es un fondo indexado, qué es el mercado inmobiliario. No para que sean expertos en todo, sino para que no sean ignorantes en nada.
Y aquí hay algo que me parece crucial mencionar. La educación financiera no se aprende en la escuela, al menos no en la mayoría de los sistemas educativos del mundo. Se aprende en casa, en libros, en conversaciones con personas que saben más que tú, en la experiencia práctica de gestionar tu propio dinero. Si esperas que el sistema educativo te enseñe a ser financieramente libre, esperarás en vano. La sexta lección es sobre los ingresos, específicamente sobre la diferencia entre los distintos tipos de ingresos y por qué esa diferencia lo cambia todo. Hay básicamente tres tipos de ingresos. El primero es el ingreso activo, el dinero que ganas cuando trabajas. Tu salario, tus honorarios, tus comisiones. Si trabajas, cobras. Si no trabajas, no cobras. La mayoría de las personas en el mundo depende casi exclusivamente de este tipo de ingreso, y eso las hace profundamente vulnerables. El segundo tipo es el ingreso pasivo, el dinero que ganas sin que tengas que intercambiar tiempo por él de manera directa. Alquileres de propiedades, dividendos de acciones, regalías de libros o música, ingresos de negocios que funcionan sin tu presencia constante. Este tipo de ingreso es el santo grial de la independencia financiera, porque te permite ganar dinero mientras duermes, mientras viajas, mientras haces lo que quieras. El tercer tipo es el ingreso de cartera, las ganancias que obtienes de la apreciación de tus inversiones. Cuando compras una acción a $10 y la vendes a 20, esa diferencia es ingreso de cartera. Los padres ricos enseñan a sus hijos a construir múltiples fuentes de ingresos, no a depender de una sola. Y específicamente a trabajar activamente para desarrollar fuentes de ingresos pasivos, porque la libertad financiera real no se logra cuando ganas mucho dinero, se logra cuando tus ingresos pasivos superan tus gastos. En ese momento, trabajar se convierte en una elección, no en una obligación. Piensa en eso por un momento. Trabajar como una elección, no como algo que debes hacer para sobrevivir, sino como algo que eliges hacer porque te da propósito, satisfacción, conexión. Esa es la libertad que los padres ricos quieren para sus hijos, no la libertad de elegir qué hacer. Y para construir ingresos pasivos necesitas activos. Y para construir ingresos pasivos necesitas activos. Y para comprar activos necesitas ahorrar e invertir. Y para poder ahorrar e invertir necesitas gastar menos de lo que ganas. Todo está conectado. Todo forma parte de un sistema coherente que una vez que lo entiendes se vuelve casi inevitable si lo aplicas con consistencia. Hay una persona que conocí hace años, una mujer que trabajaba como enfermera. Ganaba un salario razonable, pero no extraordinario, pero tenía algo que la diferenciaba de sus colegas. Había aprendido estos principios temprano y los aplicaba con disciplina. Cada mes separaba el 20% de su salario para inversiones, había comprado un pequeño apartamento que alquilaba, tenía una cartera de fondos indexados que crecía silenciosamente y había desarrollado un pequeño negocio online en su tiempo libre que generaba algunos cientos de dólares adicionales al mes. Cuando la conocí tenía 43 años y sus ingresos pasivos cubrían más de la mitad de sus gastos. Su objetivo era llegar al 100% antes de los 50 y estaba perfectamente encaminada para lograrlo. No porque ganara un salario extraordinario, sino porque había entendido el sistema y lo estaba aplicando con paciencia y consistencia. La séptima lección es sobre algo que pocas personas consideran cuando piensan en finanzas personales: el valor de tu tiempo. Los padres ricos enseñan a sus hijos que el tiempo es el recurso más valioso que tienen. Más valioso que el dinero, porque el dinero perdido puede recuperarse, pero el tiempo perdido nunca vuelve. Y esto tiene implicaciones profundas en cómo debes tomar decisiones financieras. Hay una forma de pensar sobre el valor de tu tiempo que encuentro extraordinariamente útil. Se llama el costo de oportunidad. Cada vez que decidas hacer algo con tu tiempo, estás implícitamente decidiendo no hacer todo lo demás que podrías haber hecho con ese mismo tiempo. El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa que no elegiste. Cuando pasas 3 horas viendo televisión, el costo de oportunidad es lo que podrías haber aprendido, construido o creado en esas 3 horas. Cuando pasas tu tiempo libre en actividades que no te acercan a tus metas, el costo de oportunidad es el progreso que no estás haciendo. Los ricos son muy conscientes del valor de su tiempo. Por eso delegan tareas que otros pueden hacer igual de bien o mejor por un costo menor que el valor de su tiempo. Por eso invierten en herramientas, sistemas y personas que multiplican su productividad. Por eso son muy selectivos con cómo pasan sus horas. Pero hay otra dimensión del valor del tiempo que quiero explorar aquí, y es la dimensión del aprendizaje. Los padres ricos invierten en la educación de sus hijos, no solo en el sentido académico formal, sino en el sentido de desarrollar habilidades que generan valor económico. Les enseñan que aprender a vender es una de las habilidades más valiosas que puede tener un ser humano.
Les enseñan que la capacidad de comunicar con claridad y persuasión, de entender a las personas, de resolver problemas creativamente, de liderar equipos, son habilidades que tienen un valor económico enorme y que se pueden desarrollar con práctica deliberada. Hay una frase que uso frecuentemente en mis seminarios. Tu ingreso raramente excede tu nivel de desarrollo personal. Si quieres ganar más, conviértete en más. Desarrolla más habilidades. Aumenta tu valor en el mercado. Resuelve problemas más grandes para más personas. Ese es el camino más directo hacia el aumento de tus ingresos. Y esto me lleva a algo que los padres ricos entienden muy bien: la diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Una persona con mentalidad fija cree que sus capacidades son fijas, que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer, y que eso no cambia. Una persona con mentalidad de crecimiento cree que cualquier habilidad puede desarrollarse con esfuerzo, práctica y aprendizaje. Y esa diferencia de creencia produce diferencias enormes en los resultados de vida. Los padres ricos cultivan en sus hijos la creencia de que pueden aprender cualquier cosa que necesiten aprender para alcanzar sus metas, que los obstáculos son temporales, que el fracaso es información, no condena, que cada persona que ha logrado algo grande empezó sin saber cómo hacerlo. La octava lección es sobre las redes de relaciones, y es una que a menudo se subestima enormemente cuando se habla de riqueza y éxito financiero. Existe un dicho que he escuchado en muchas variantes a lo largo de los años, pero la esencia siempre es la misma. Tu red de contactos determina tu patrimonio neto. Y aunque puede sonar simplista, hay una verdad profunda en ello. Los padres ricos enseñan a sus hijos que las oportunidades no llegan del cielo, llegan de personas, llegan de conversaciones, llegan de relaciones construidas con cuidado y autenticidad a lo largo del tiempo. El trabajo bien hecho, la reputación cultivada, las conexiones mantenidas son activos invisibles, pero enormemente valiosos. Piensa en cómo funciona realmente el mundo de los negocios y las inversiones. Las mejores oportunidades raramente están en los anuncios públicos. Están en conversaciones privadas entre personas que se conocen y se respetan. El mejor apartamento para comprar como inversión lo sabe el agente inmobiliario con quien tienes una relación de confianza. La mejor oportunidad de negocio la menciona alguien en una cena, con amigos de confianza. El mejor trabajo, el mejor cliente, llega a través de alguien que te conoce y te recomienda. Los padres ricos enseñan a sus hijos a construir relaciones antes de necesitarlas, a dar antes de pedir, a ser generosos con su tiempo, su conocimiento y sus conexiones, porque en el mundo de los negocios la reciprocidad es una ley tan poderosa como la gravedad, pero hay algo aún más profundo aquí. Los padres ricos enseñan a sus hijos a ser muy selectivos con las personas con quienes pasan su tiempo, no de manera snob o elitista, sino de manera consciente, porque las personas con quienes pasas más tiempo influyen en tus creencias, en tus hábitos, en tus estándares y en tus expectativas. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que tienen una mentalidad de escasez, que se quejan constantemente, que ven los problemas en lugar de las soluciones, esa mentalidad se filtrará inevitablemente en tu propia forma de pensar. Por el contrario, si buscas activamente la compañía de personas que son más exitosas que tú, que piensan en grande, que hablan de oportunidades y soluciones, que tienen una relación saludable con el dinero y el éxito, esas actitudes y creencias también se filtrarán en ti. Serás influenciado por su optimismo, por su ambición, por su capacidad de ver posibilidades donde otros ven obstáculos. Hay una investigación fascinante del sociólogo Nicholas Christakis que demostró que los comportamientos, incluyendo los hábitos financieros, se propagan a través de las redes sociales de manera similar a cómo se propagan los virus. Si tus amigos cercanos tienen hábitos financieros saludables, es más probable que tú los desarrolles también. Si están atrapados en ciclos de deuda y consumo impulsivo, ese patrón también tiene una influencia sobre ti, aunque no lo notes conscientemente. Los padres ricos no le dicen a sus hijos que abandonen a sus viejos amigos, pero sí les enseñan a expandir activamente su círculo para incluir personas que los inspiren y los eleven. Personas de quienes puedan aprender, personas que tengan lo que ellos quieren construir. La novena lección es sobre algo que llamo el largo plazo, y es quizás la lección más difícil de aplicar en el mundo moderno porque va completamente en contra de la cultura de la gratificación inmediata en que vivimos. Vivimos en una era de lo instantáneo, entregas en el mismo día, información en segundos, resultados inmediatos. Y esa cultura de lo inmediato ha creado una epidemia de impaciencia financiera que destruye la riqueza de millones de personas cada año. Los padres ricos enseñan a sus hijos a pensar en décadas, no en meses, a tomar decisiones financieras con una perspectiva de largo plazo que va mucho más allá de la satisfacción inmediata, y esto requiere una capacidad psicológica que se llama gratificación diferida,
que es básicamente la capacidad de renunciar a algo que quieres ahora por algo mejor en el futuro. Hay un experimento famoso que se realizó con niños en la Universidad de Stanford en los años 60 y 70, conocido como el experimento del malvavisco. Se ponía a un niño frente a un malvavisco y se le decía, puedes comértelo ahora, o si esperas 15 minutos sin comerlo, te daremos 2. Luego se hacía seguimiento a esos niños durante décadas y lo que encontraron fue notable. Los niños que habían podido esperar los 15 minutos, los que habían demostrado capacidad de gratificación diferida, tendían a tener mejores resultados académicos, mejores relaciones, mejor salud y sí, mejores resultados financieros en la vida adulta. La capacidad de esperar, de sacrificar el presente por un futuro mejor, es una de las habilidades psicológicas más correlacionadas con el éxito financiero. Y es una habilidad que se puede desarrollar, que se puede enseñar, que se puede practicar. Los padres ricos practican esto con sus hijos de maneras muy concretas. Les hacen esperar para las cosas que quieren, les enseñan a ahorrar para algo que desean en lugar de recibirlo inmediatamente. Les muestran con ejemplos reales cómo las decisiones de hoy afectan la vida de mañana. Les ayudan a desarrollar la visión de largo plazo que es tan necesaria para construir riqueza real. Y hay algo más que quiero decir sobre el largo plazo. Los mercados financieros son volátiles en el corto plazo, las acciones suben y bajan, las propiedades tienen ciclos. Los negocios tienen altibajos, pero históricamente, en el largo plazo, los activos de calidad tienden a apreciarse. El mercado de valores estadounidense, a pesar de todas sus crisis, guerras, recesiones y colapsos, ha generado un rendimiento promedio de aproximadamente el 10% anual durante los últimos 100 años. Eso no significa que cada año sea positivo. Significa que si tienes paciencia y perspectiva de largo plazo, el tiempo trabaja a tu favor de manera casi inevitable. Los inversores que se asustan con las caídas del mercado y venden en el momento de pánico son los que cristalizan sus pérdidas y se pierden la recuperación. Los que tienen la disciplina de mantener sus inversiones durante las tormentas son los que eventualmente cosechan los beneficios de la tendencia ascendente a largo plazo. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, tiene una frase que captura esto perfectamente. Dice que su periodo de tenencia favorito es para siempre. No está pensando en cuándo vender, está pensando en comprar buenos activos y dejar que el tiempo haga su trabajo. La 10ª y última lección es la más integradora de todas, la que une todo lo demás, y es esta: la riqueza es un estado de cuenta bancario. Sé que esto puede sonar como algo vago o filosófico, pero te pido que te quedes conmigo porque quiero ser muy específico sobre lo que significa esto en términos prácticos. Hay personas que ganan mucho dinero y siempre están quebradas. Hay personas que ganan poco y construyen riqueza sistemáticamente. La diferencia no está en los ingresos, está en la mentalidad. En las creencias profundas sobre el dinero, sobre el merecimiento, sobre las posibilidades. Permíteme hablarte de las creencias limitantes sobre el dinero, porque son una de las fuerzas más poderosas que impiden que las personas alcancen la independencia financiera, y la mayoría de ellas ni siquiera sabe que las tiene. ¿Has escuchado alguna vez en tu infancia frases como estas? El dinero no crece en los árboles, los ricos son corruptos o explotadores, no somos de esos, con lo que tenemos es suficiente. El dinero es la raíz de todos los males. Para ser rico hay que ser deshonesto. Estas frases, escuchadas repetidamente en la infancia, se instalan en el subconsciente como verdades absolutas. Y desde ahí, de manera silenciosa e invisible, sabotean cada intento de construir riqueza. Si en algún lugar de tu mente crees que el dinero es malo, crees que tu subconsciente va a permitirte acumularlo. Si en algún lugar de tu mente crees que no mereces ser rico, crees que tomarás las decisiones necesarias para hacerlo. Si en algún lugar de tu mente crees que la riqueza es para otros pero no para ti, crees que tendrás la persistencia necesaria para superar los obstáculos que inevitablemente encontrarás en el camino. Los padres ricos enseñan a sus hijos una relación saludable y positiva con el dinero. Les enseñan que el dinero es una herramienta que es neutral, que no es bueno ni malo en sí mismo, que su valor depende de para qué se use. Les enseñan que la riqueza honestamente ganada es el resultado de crear valor para otros, de resolver problemas, de ofrecer productos o servicios que mejoran la vida de las personas. Les enseñan que no hay nada de malo en querer ser próspero, que la prosperidad no es egoísta, que una persona financieramente libre puede hacer mucho más bien en el mundo que una persona atrapada en la escasez. Y les enseñan algo más, que el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, más dinero te permitirá ser más generoso. Si eres curioso, más dinero te permitirá explorar más. Si eres creativo, más dinero te dará más herramientas para crear. El dinero no cambia el carácter de una persona, lo amplifica.
Ahora quiero hablar de algo que está en el corazón de esta 10ª lección, la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Porque esta diferencia lo explica todo. La mentalidad de escasez ve el mundo como un pastel de tamaño fijo. Si alguien obtiene más, hay menos para los demás. Ve las oportunidades como limitadas. Ve el éxito ajeno como una amenaza. Se enfoca en lo que puede perder. Toma decisiones desde el miedo, evita el riesgo, guarda el conocimiento como si compartirlo lo empobreciera. Desconfía de los que tienen más, culpa a las circunstancias externas de su situación. La mentalidad de abundancia ve el mundo como un lugar lleno de oportunidades que se crean constantemente. Ve el éxito ajeno como inspiración y evidencia de que el éxito es posible. Se enfoca en lo que puede ganar y construir. Toma decisiones desde la confianza, calcula el riesgo inteligentemente, pero no lo evita por miedo. Comparte el conocimiento porque sabe que eso multiplica su valor. Aprende de los que tienen más, toma responsabilidad de su situación y busca activamente cómo mejorarla. Estas dos mentalidades no son solo actitudes, son programas que determinan qué ves, qué buscas, qué decisiones tomas, cómo reaccionas ante los obstáculos y eventualmente qué resultados obtienes en la vida. Y aquí viene algo que encuentro profundamente esperanzador. La mentalidad puede cambiarse, no es fácil, no ocurre de la noche a la mañana, pero es completamente posible. He visto a personas que crecieron en la pobreza más absoluta, con todas las creencias limitantes imaginables sobre el dinero, transformar su mentalidad y su situación financiera de manera radical. He visto a personas que a los 40 años todavía no tenían nada construido, empezar a aplicar estos principios y llegar a los 60 en una posición de completa independencia financiera. El cambio de mentalidad empieza con la conciencia, con darte cuenta de qué creencias tienes sobre el dinero y de dónde vienen. Con preguntarte honestamente, ¿qué me enseñaron sobre el dinero cuando era niño? ¿Cuáles de esas enseñanzas me sirven hoy? ¿Cuáles me están limitando? Luego viene el trabajo deliberado de reemplazar las creencias limitantes con creencias que te empoderen. Esto no es pensamiento mágico. No es simplemente decirte a ti mismo que eres rico cuando no lo eres. Es construir evidencia real de que eres capaz de tomar buenas decisiones financieras. Es empezar a actuar de manera consistente con la persona que quieres ser financieramente. Es rodearte de personas e ideas que refuercen una visión positiva de lo que es posible para ti. Ahora quiero hacer algo diferente. Quiero tomar cada una de estas 10 lecciones y mostrarte cómo se ven en la práctica cotidiana, cómo se manifiestan en las decisiones pequeñas y grandes que definen tu trayectoria financiera. Empecemos con la primera lección: hacer que el dinero trabaje para ti. En la práctica cotidiana esto se ve así. Cada vez que recibes dinero, ya sea tu salario, un bono, un regalo, un ingreso inesperado, tu primer pensamiento no es qué voy a comprar, sino qué porcentaje de esto puede ir a trabajar para mí. Tienes una lista mental o escrita de los activos en los que estás construyendo posición gradualmente. Puede ser un fondo de inversión indexado, puede ser un fondo de ahorro para el enganche de una propiedad, puede ser el capital para un pequeño negocio. No importa cuán modesto sea el activo al principio. Lo que importa es el hábito y la dirección. La segunda lección, pagarte a ti mismo primero, se ve así en la práctica. El día que recibes tu ingreso, antes de pagar cualquier otra cosa, una cantidad predeterminada va automáticamente separada, dedicada a inversiones o a ahorro. No es opcional, no depende de si te queda algo al final del mes. Es la primera transacción, no la última, y la cantidad que va a esa cuenta nunca se toca para gastos corrientes. Es intocable, sagrada, ese es el capital que estás construyendo para tu futuro. La tercera lección, vivir por debajo de tus posibilidades, se ve así antes de hacer una compra significativa. Digamos, cualquier cosa que cueste más de lo que ganarías en un día de trabajo, te haces una pausa. Te preguntas si realmente lo necesitas, si hay una alternativa más económica que cumpla la misma función. ¿Y qué impacto tendría ese dinero si lo invirtieras en lugar de gastarlo? No siempre la respuesta será no gastar. A veces la compra vale la pena. Pero el hábito de hacer esa pausa y esa pregunta cambia radicalmente tu patrón de consumo a lo largo del tiempo. La cuarta lección, distinguir entre deuda buena y deuda mala, se ve así. Tienes un plan activo para eliminar toda deuda de consumo lo más rápido posible. Tarjetas de crédito con saldo, préstamos personales para gastos que ya consumiste y financiamientos de bienes que se deprecian, esos los atacas con urgencia porque son un drenaje constante de tu capacidad de construir riqueza. Al mismo tiempo, estás abierto a usar deuda estratégicamente para adquirir activos que generan ingresos o que se aprecian siempre que los números tengan sentido. La quinta lección, gestionar el riesgo con educación, se ve así. Dedicas tiempo regularmente a tu educación financiera. Lees libros, escuchas podcasts, sigues a inversores exitosos, tomas cursos, no para convertirte en un experto en todo, sino para reducir tu ignorancia en las áreas donde estás invirtiendo o planeas invertir.
Antes de poner dinero en cualquier instrumento, entiendes cómo funciona, cuáles son los riesgos, cuál es el historial, qué podría salir mal y cómo lo manejarías si saliera mal. La sexta lección, construir múltiples fuentes de ingreso, se ve así: mientras mantienes tu fuente de ingreso principal, dedicas tiempo y energía a desarrollar al menos una fuente adicional de ingreso. Puede ser un pequeño negocio paralelo, una propiedad de alquiler, una cartera de inversiones que genera dividendos, un trabajo freelance en tu área de expertise. El objetivo no es reemplazar tu ingreso principal de inmediato, sino construir gradualmente una red de ingresos que eventualmente te dé opciones. La séptima lección, valorar tu tiempo, se ve así: eres muy consciente de cómo usas tus horas fuera del trabajo. Tienes claro que el tiempo que dedicas a desarrollar habilidades valiosas, a construir tu negocio, a aprender sobre inversiones, tiene un valor económico real, aunque no lo veas inmediatamente. Delegas o eliminas tareas que tienen bajo valor para liberar tiempo para actividades de alto valor. Y eres selectivo con el entretenimiento y las actividades que no te acercan a tus metas, sin sacrificar el descanso y la recreación que también son necesarios. La octava lección: construir relaciones valiosas, se ve así: buscas activamente conectar con personas que están donde tú quieres estar. Asistes a eventos donde hay emprendedores e inversores. Participas en grupos o comunidades de personas con mentalidades afines. Eres generoso con tu conocimiento y tus conexiones. Y eres muy consciente de cómo las personas con quienes pasas más tiempo influyen en tus creencias y expectativas. La novena lección: pensar a largo plazo. Se ve así: cuando los mercados caen y hay pánico general, tú ves una oportunidad de comprar más barato. Cuando tienes un impulso de gastar en algo que no necesitas, te preguntas cómo se vería ese dinero en 10 años si lo invirtieras en lugar de gastarlo. Tienes metas financieras de largo plazo claramente definidas, sabes exactamente dónde quieres estar en 5, 10 y 20 años, y tus decisiones cotidianas están alineadas con esas metas. Y la décima lección, cultivar la mentalidad de abundancia, se ve así: cuando escuchas que alguien ha tenido éxito, tu reacción es de genuina admiración e interés, no de envidia o escepticismo. Cuando encuentras un obstáculo financiero, tu primer pensamiento es cómo resolverlo, no por qué no puedes. Cuando alguien te ofrece una oportunidad, la evalúas con mente abierta antes de descartarla por miedo. Y constantemente trabajas en identificar y reemplazar las creencias limitantes que llevas contigo desde la infancia. Ahora quiero hablar de algo que no he mencionado explícitamente, pero que subyace a todas estas lecciones: la disciplina. La consistencia, la capacidad de hacer lo correcto financieramente, no solo cuando tienes energía y motivación, sino especialmente cuando no la tienes. Hay una ilusión muy común que llamo el síndrome del momento perfecto. Es la creencia de que empezarás a ahorrar cuando ganes más, que empezarás a invertir cuando tengas más tiempo para aprender, que empezarás a construir tu negocio cuando las circunstancias sean más favorables, que empezarás cuando estés listo. El problema es que el momento perfecto nunca llega. Siempre habrá una razón para esperar. Siempre habrá algo que parece más urgente. Siempre habrá una circunstancia que justifique el retraso. La vida nunca se detiene para darte el espacio perfecto para empezar. Los padres ricos enseñan a sus hijos que la acción imperfecta hoy es infinitamente más valiosa que la acción perfecta que nunca ocurre, que empezar con poco es mejor que no empezar, que el progreso lento es infinitamente mejor que la parálisis. Hay una frase que me gusta mucho: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Eso es exactamente lo que quiero que sientas después de esta conversación. Que independientemente de cuántos años tienes, de cuánto has acumulado hasta ahora, de cuántos errores has cometido en el pasado, el segundo mejor momento para empezar a aplicar estos principios es ahora mismo. Hoy, no mañana, no el lunes, no el 1 del mes. Hoy quiero explorar también algo sobre los errores. Porque parte de lo que hace que estas lecciones sean tan poderosas es entender no solo qué hacer, sino qué evitar. El primer gran error financiero que veo repetidamente es vivir sin un presupuesto. Sin saber exactamente cuánto entra y cuánto sale y a dónde va, la mayoría de las personas tiene una idea vaga de sus finanzas, pero no un conocimiento preciso. Y sin conocimiento preciso es imposible tomar buenas decisiones. Sería como tratar de navegar en un barco sin brújula ni mapa. El segundo gran error es no tener un fondo de emergencia. La vida tiene sorpresas siempre. Un problema de salud, una reparación del auto, la pérdida del trabajo, una crisis familiar. Si no tienes un colchón financiero para absorber esos golpes, cualquier emergencia te empuja directamente a la deuda y de ahí comienza un ciclo muy difícil de romper. Los expertos recomiendan tener entre 3 y 6 meses de gastos en un fondo de emergencia líquido, es decir, accesible de inmediato sin penalizaciones. El tercer gran error es tratar de enriquecerse rápidamente.
Las estafas y los esquemas de enriquecimiento rápido prosperan porque explotan el deseo humano de encontrar un atajo. Pero la realidad es que no hay atajos reales hacia la riqueza sostenible. Los que parecen atajos casi siempre terminan siendo caminos hacia la pérdida. La riqueza real se construye lentamente y consistentemente con paciencia y disciplina. Cualquier oferta que prometa rendimientos extraordinarios en poco tiempo debe activar inmediatamente tu alarma de escepticismo. El cuarto gran error es no proteger lo que construyes. El seguro, tanto de vida como de salud y de propiedades, es una parte fundamental de la gestión financiera inteligente. No es un gasto, es protección de tu patrimonio. Una enfermedad grave sin seguro de salud puede destruir en meses lo que tardaste décadas en construir. Un accidente sin seguro adecuado puede hacerte perder todo. Los ricos no evitan el seguro porque creen que no lo necesitan. Lo tienen precisamente porque saben que proteger lo que han construido es tan importante como construirlo. El quinto gran error es no tener un testamento o un plan de sucesión. Esto puede parecer un tema lejano, especialmente para los jóvenes, pero es una responsabilidad fundamental de cualquier persona que está construyendo patrimonio. Sin un plan claro, lo que has construido con tanto esfuerzo puede perderse, disputarse o distribuirse de maneras que no habrías querido. Los padres ricos enseñan a sus hijos no solo a construir riqueza, sino a preservarla y transmitirla de manera inteligente. Ahora quiero hablar de algo que toca el corazón de todo lo que hemos discutido, y es el propósito, porque la riqueza sin propósito es vacía. Y he conocido personas muy ricas que eran profundamente infelices porque habían acumulado mucho, pero no sabían para qué. Los padres ricos más sabios no solo enseñan a sus hijos cómo construir riqueza, les enseñan por qué, les ayudan a conectar la prosperidad financiera con algo más grande que ellos mismos, con la capacidad de apoyar a su familia, con la libertad de dedicarse a lo que les apasiona, con la posibilidad de contribuir a causas que les importan, con el poder de crear empleos y oportunidades para otros, con la seguridad de no ser una carga para nadie. Cuando el dinero está conectado con un propósito claro y significativo, la disciplina se vuelve más fácil. El sacrificio a corto plazo tiene más sentido. Los obstáculos parecen más superables, porque no estás construyendo riqueza por vanidad o por miedo, la estás construyendo por algo que genuinamente importa. Hay una pregunta que hago frecuentemente en mis seminarios y que te invito a hacerte a ti mismo. Si el dinero no fuera un obstáculo, si tuvieras toda la libertad financiera que pudieras desear, ¿cómo pasarías tu tiempo? ¿Qué harías? ¿A qué contribuirías? ¿Qué crearías? ¿A quién ayudarías? Las respuestas a esas preguntas son tu propósito. Y tu propósito es el combustible más poderoso que existe para construir la disciplina financiera que necesitas. Quiero hablar también de la relación entre el trabajo y la riqueza porque hay una confusión muy común que quiero despejar. Trabajar duro es necesario, pero no suficiente para construir riqueza. Hay millones de personas en el mundo que trabajan durísimo toda su vida y nunca alcanzan la independencia financiera. Porque trabajan duro, intercambiando tiempo por dinero, sin construir activos, sin desarrollar sistemas, sin hacer que su dinero trabaje para ellos. Los padres ricos enseñan a sus hijos a trabajar inteligentemente, no solo duramente, a buscar siempre formas de crear más valor con el mismo tiempo, a pensar en cómo lo que hacen hoy puede construir algo que genere valor en el futuro, incluso cuando no estén trabajando activamente. A desarrollar habilidades que se vuelvan más valiosas con el tiempo, no habilidades que la tecnología o el mercado pueden volver obsoletas. Y aquí hay algo que quiero que consideres seriamente. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. Las habilidades que eran valiosas hace 20 años pueden ser irrelevantes hoy. Las profesiones que parecen seguras hoy pueden ser automatizadas mañana. En este contexto, la capacidad de aprender continuamente, de adaptarse, de reinventarse, es quizá la habilidad más valiosa de todas. Los padres ricos crían hijos que son aprendices perpetuos, que leen constantemente, que buscan mentores, que están siempre abiertos a nuevas ideas y perspectivas, que no se aferran a lo que saben, sino que se lanzan hacia lo que aún no saben. Hay algo que llamo la curva del aprendizaje compuesto, que es el equivalente del interés compuesto pero aplicado al conocimiento. Cada cosa que aprendes se conecta con lo que ya sabes y crea nuevas conexiones, nuevas perspectivas, nuevas capacidades. Alguien que lee un libro de finanzas por semana durante 10 años no sabe solo 50 veces más que alguien que leyó uno. Sabe exponencialmente más porque cada nuevo conocimiento se integra con todo lo anterior y crea comprensiones más profundas y más aplicables. Los padres ricos invierten en libros, en cursos, en experiencias educativas, en mentores. Ven esa inversión no como un gasto, sino como la inversión, con mayor retorno posible, porque el conocimiento que adquieres es el único activo que nadie puede quitarte.
Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para entender por qué estas lecciones no se aprenden en la mayoría de los hogares, y es la cultura del dinero que se transmite de generación en generación. Cada familia tiene una cultura del dinero. Un conjunto de creencias, actitudes, hábitos y conversaciones sobre el dinero que se transmiten de padres a hijos, muchas veces sin que nadie sea consciente de ello. Y esa cultura puede ser un trampolín o un ancla dependiendo de qué tan saludable sea. En las familias con cultura de escasez, el dinero es un tema de ansiedad. Las conversaciones sobre dinero son estresantes, llenas de preocupación y resentimiento. Los hijos aprenden que el dinero es escaso, que nunca es suficiente, que los que tienen más son sospechosos, que hablar de dinero es de mal gusto, y con esas creencias empiezan su vida adulta con una desventaja psicológica enorme. En las familias con cultura de abundancia, el dinero es un tema de conversación normal y constructiva. Los hijos aprenden cómo funciona el dinero desde pequeños. Ven a sus padres tomar decisiones financieras conscientes, entienden el valor del trabajo, del ahorro, de la inversión. Desarrollan una relación saludable y positiva con la prosperidad. La buena noticia es que la cultura familiar del dinero puede cambiar. Tú puedes ser la persona en tu familia que rompe el ciclo, que empieza a tener conversaciones diferentes sobre el dinero con tus hijos, que les enseña estas lecciones, que modela los hábitos financieros que quieres que ellos adopten, que les transmite una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y no necesitas ser millonario para hacer eso, necesitas ser consciente. Necesitas estar comprometido con tu propio crecimiento financiero y con el de tu familia. Necesitas empezar a aplicar estos principios en tu propia vida para que tus hijos los vean en acción. Porque los hijos no aprenden lo que sus padres les dicen, aprenden lo que sus padres hacen. Si les dices que el ahorro es importante, pero ellos nunca te ven ahorrar, el mensaje que reciben es que el ahorro no es tan importante en la práctica. Si les dices que deben invertir, pero ellos nunca te ven invertir, aprenden que la inversión es algo que se dice, pero no se hace. Si les dices que deben ser responsables con el dinero, pero ellos te ven hacer compras impulsivas constantemente, aprenden que la responsabilidad financiera es solo un ideal, no una práctica real. El modelado es la forma más poderosa de enseñanza que existe. Los padres ricos no solo hablan de estos principios, los viven. Y al vivirlos, les dan a sus hijos el regalo más valioso que pueden darles, un modelo real de cómo se ve la responsabilidad financiera en la vida cotidiana. Quiero hacer una reflexión sobre algo que me parece profundamente importante en el contexto actual, y es la democratización de la inversión. Hace 50 años, invertir en los mercados financieros era algo reservado para los ricos. Necesitabas grandes cantidades de capital para acceder a los mercados y necesitabas intermediarios costosos para hacerlo. Hoy, eso ha cambiado radicalmente. Con plataformas digitales puedes invertir en fondos indexados que replican el comportamiento de los principales mercados del mundo con cantidades tan pequeñas como 10 o 20 dólares al mes. Las barreras de entrada han caído de manera dramática. Esto significa que las excusas para no invertir son mucho menores hoy que en cualquier momento de la historia. No tienes que ser rico para empezar a invertir, no tienes que tener conexiones especiales, no tienes que pagar comisiones enormes a intermediarios. Tienes acceso a herramientas que hace una generación solo estaban disponibles para los más privilegiados. Los padres ricos de hoy le enseñan a sus hijos a aprovechar estas herramientas. Les abren cuentas de inversión, les muestran cómo funciona un fondo indexado, les explican el concepto de diversificación. Les ayudan a dar los primeros pasos en el mundo de la inversión cuando todavía son jóvenes, cuando el tiempo está de su lado de la manera más poderosa. Y hay algo más sobre la inversión que quiero mencionar, algo que a menudo se pasa por alto. La importancia de la consistencia sobre el timing. Hay una estrategia llamada dólar cost averaging o promedio de costo en dólares en español, que consiste en invertir una cantidad fija de manera regular, independientemente de si el mercado está alto o bajo. Esta estrategia elimina el intento de adivinar cuándo es el mejor momento para entrar al mercado, algo que incluso los expertos no pueden hacer de manera consistente, y produce resultados sólidos a largo plazo precisamente porque es consistente. Cuando el mercado está alto, tu inversión mensual compra menos unidades. Cuando el mercado está bajo, compra más unidades. Con el tiempo, el promedio de tu costo de adquisición tiende a ser favorable, y la consistencia garantiza que siempre estás en el mercado beneficiándote de su tendencia ascendente de largo plazo. Esta estrategia es perfecta para personas que no tienen grandes sumas para invertir de una vez, que son la mayoría. Es la estrategia del inversor paciente y disciplinado. Es la estrategia que los padres ricos enseñan a sus hijos.
Quiero ahora hablar de algo que tiene que ver con la psicología del éxito financiero de una manera muy específica, la relación entre la autoestima y los ingresos. He observado durante décadas que hay una correlación muy fuerte entre el nivel de autoestima de una persona y su nivel de ingresos. No porque la autoestima cause directamente los ingresos, no porque la autoestima cause directamente los ingresos, sino porque la autoestima determina los estándares que una persona tiene para sí misma y esos estándares determinan las decisiones que toma, los riesgos que está dispuesta a correr, las oportunidades que persigue y cómo se presenta ante el mundo. Una persona con alta autoestima cree que merece ser tratada con respeto, que merece ser compensada justamente por su trabajo, que merece tener éxito. Esa creencia la lleva a negociar su salario, a pedir aumentos, a buscar clientes que valoren su trabajo, a presentar sus ideas con confianza. Todo eso tiene consecuencias económicas directas. Una persona con baja autoestima acepta menos de lo que merece porque en algún lugar de su mente no cree merecer más. No negocia, no pide, no se presenta con confianza y eso también tiene consecuencias económicas directas. Los padres ricos construyen la autoestima de sus hijos de manera deliberada. Les enseñan que tienen valor, que sus ideas importan, que son capaces. Les dan responsabilidades que pueden manejar y los celebran cuando las manejan bien. Les enseñan a hablar en público, a negociar, a defender sus puntos de vista con respeto y firmeza. Les dan las herramientas psicológicas para presentarse ante el mundo con confianza. Y esa confianza, ese sentido de merecimiento, esa autoestima sólida, es quizás uno de los activos más valiosos que un padre puede darle a un hijo, porque con ella todas las demás habilidades y conocimientos financieros se potencian enormemente. Hay algo que quiero decirte directamente antes de cerrar esta conversación, algo que siento que es importante que escuches. No importa de dónde vienes, no importa qué te enseñaron sobre el dinero cuando eras niño. No importa cuántos errores financieros has cometido hasta ahora, no importa si tienes 20 años o 50, el momento en que empiezas a aplicar estos principios es el momento en que tu trayectoria financiera empieza a cambiar. He conocido a personas que llegaron a mis seminarios completamente quebradas, con deudas enormes, sin activos, con creencias profundamente limitantes sobre el dinero y que en el transcurso de 5, 10 o 15 años transformaron completamente su situación financiera. No porque tuvieran suerte, no porque encontraran un atajo, sino porque aprendieron estos principios, los internalizaron y los aplicaron con disciplina y consistencia. El cambio no siempre es rápido. A veces es lento, a veces hay retrocesos, a veces el camino es más difícil de lo que esperabas. Pero si mantienes el rumbo, si sigues aplicando los principios correctos, si sigues aprendiendo y ajustando, los resultados son casi inevitables. Y quiero que pienses en algo más. Lo que aprendes hoy no solo cambia tu vida, cambia la vida de tus hijos y la de sus hijos. Porque cuando tú empiezas a vivir estos principios, cuando empiezas a tener estas conversaciones con tus hijos, cuando empiezas a modelar los hábitos financieros correctos, estás rompiendo un ciclo. Estás iniciando una nueva tradición en tu familia. Una tradición de prosperidad, de responsabilidad financiera, de mentalidad, de abundancia. Eso es exactamente lo que los padres ricos hacen. No solo acumulan riqueza para ellos mismos. Tramistelas principios que permiten a sus hijos construir su propia riqueza, les dan no un pez, sino la capacidad de pescar. No dinero, sino la mentalidad y los hábitos que generan dinero. Y tú puedes hacer lo mismo, independientemente de tu situación actual, independientemente de lo que te enseñaron o no te enseñaron. Puedes empezar hoy a construir una nueva relación con el dinero. Puedes empezar hoy a aplicar estos 10 principios. Puedes empezar hoy a tener conversaciones diferentes sobre dinero con las personas que amas. Repasemos brevemente las 10 lecciones para que las tengas claras antes de terminar. La primera, haz que el dinero trabaje para ti. Construye activos. Dirige una parte de cada ingreso hacia instrumentos que generan más dinero. La segunda, págate a ti mismo primero. Antes de cualquier otro gasto, separa una porción de tus ingresos para tu futuro. Hazlo automático, hazlo consistente, hazlo sagrado. La tercera, vive por debajo de tus posibilidades. Resiste la tentación de gastar para impresionar. La riqueza real se construye en la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas. La cuarta, distingue entre deuda buena y deuda mala. Elimina la deuda de consumo con urgencia. Usa la deuda estratégicamente solo para adquirir activos que generan más de lo que cuestan. La quinta, gestiona el riesgo con educación. No evites el riesgo por ignorancia. Invierte en tu educación financiera para poder evaluar y gestionar el riesgo inteligentemente. La sexta, construye múltiples fuentes de ingreso. No dependas de una sola fuente.
Trabaja sistemáticamente para desarrollar ingresos pasivos que eventualmente superen tus gastos. La séptima, valora tu tiempo, úsalo conscientemente, invierte en habilidades que aumentan tu valor en el mercado, delega lo que otros pueden hacer para liberar tu tiempo para actividades de alto valor. La octava, construye relaciones valiosas. Las oportunidades llegan de personas. Sé generoso, auténtico y selectivo con tu círculo de influencia. Rodéate de personas que te inspiren y lleve. La novena, piensa a largo plazo. Desarrolla la capacidad de gratificación diferida. Toma decisiones financieras con una perspectiva de décadas, no de semanas. La paciencia es una de las herramientas más poderosas del inversor inteligente. Y la décima, cultiva la mentalidad de abundancia, examina tus creencias sobre el dinero, reemplaza las limitantes con creencias que te empoderen. Conéctate con un propósito claro que dé significado a tu búsqueda de prosperidad. Estas 10 lecciones no son secretos de los ricos en el sentido de que estaban escondidos deliberadamente. Son simplemente conocimientos que se transmiten de manera diferente en hogares diferentes. Algunos tienen la suerte de aprenderlos temprano, otros los aprenden más tarde, y algunos lamentablemente nunca los aprenden. Pero tú los has escuchado hoy, y eso cambia algo, porque ahora no puedes decir que no sabías. Ahora tienes la información, y la pregunta que te queda es, ¿qué vas a hacer con ella? La respuesta a esa pregunta determinará si esta hora que has pasado aquí fue simplemente entretenida o si fue genuinamente transformadora. El conocimiento sin acción no vale nada. La comprensión sin aplicación es solo filosofía. Lo que hace la diferencia es lo que haces cuando termina esta conversación. Así que te hago un desafío concreto. Antes de que termine el día de hoy, quiero que hagas una sola cosa. Solo una. Puede ser abrir una cuenta de ahorro separada para empezar a pagarte a ti mismo primero. Puede ser hacer un listado honesto de tus gastos del último mes para ver dónde se va tu dinero. Puede ser comprar un libro sobre inversión que llevas tiempo queriendo leer. Puede ser tener una conversación honesta con tu pareja sobre metas financieras. Puede ser cancelar una suscripción que no usas y redirigir ese dinero a ahorro. Una sola acción concreta, pequeña si es necesario, pero real, hoy. Porque el camino hacia la independencia financiera no empieza con un gran salto, empieza con un primer paso, y luego otro, y luego otro. Y con el tiempo, esos pasos se convierten en un camino que te lleva a un lugar completamente diferente del que estás hoy. Los padres ricos no nacieron ricos en su mayoría, aprendieron estas lecciones, las aplicaron con disciplina y paciencia y construyeron su prosperidad paso a paso. Y al hacerlo, se convirtieron en el tipo de padres que pueden transmitir estas lecciones a sus hijos. Tú puedes hacer lo mismo. Tienes el conocimiento ahora, tienes la capacidad. Tienes el tiempo, aunque no lo suficiente como para desperdiciarlo. Y tienes algo que quizás es lo más importante de todo. Tienes la posibilidad de elegir una relación diferente con el dinero, de elegir hábitos diferentes, de elegir una mentalidad diferente, de elegir un futuro diferente. Esa posibilidad de elegir es el regalo más grande que tienes. No lo desperdicies, úsalo. Empieza ahora. Empieza con lo que tienes, donde estás, con lo que sabes, porque el mejor momento para empezar a construir la vida financiera que mereces es exactamente este momento. Gracias por haber estado aquí conmigo durante esta hora. Ha sido un honor compartir estas ideas contigo. Y si algo de lo que hemos explorado hoy resuena contigo, si algo te ha movido o te ha hecho pensar de manera diferente, te pido que lo compartas. Con tu pareja, con tus hijos, con un amigo que lo necesite, porque estas ideas se multiplican cuando se comparten. Y cada persona que empieza a vivir estos principios hace el mundo un poco más próspero, un poco más libre, un poco mejor. El futuro financiero que mereces está esperando. Ve a construirlo